Pero yo tengo un personaje y ese personaje es Lester Bangs. Lester Bangs es el fundador de Crown Animation. Esto ya es hablando un poco más de lore del estudio de animación. Lester Bangs pasó por muchos cambios. Primero era como un frijolito, después era como un puppet y ya después pasó a ser como un humano 100%. Cuando lo hice como para un proyecto que tenía que hacer, que era hacer un personaje y hacer la retopología y después reguiarlo. Yo dije, no, pues mejor lo hago de una vez todo. Y ya. Pero sí me costó bastante trabajo hacerlo. Me gustó el final. Honestamente he pensado en cambiarlo varias veces o modificar por lo menos el modelo, pero siento que voy a regarlo y que no va a ser lo mismo. Pero me agrada bastante. Pero sí, Lester Bangs es el fundador de Crown Animation. Prácticamente tiene una historia detrás. Tiene una historia detrás. Todo esto es él. Él es Lester Bangs, prácticamente. Aquí estuve intentando trabajar con Marvelous Designer y de hecho hice esa prenda. Pero él es Lester Bangs. Siento yo que sí es como bastante amigable y tiene como vibras K-poperas. Prácticamente él es la cara y la imagen oficial de mi estudio y pues es como todo el fundador. De hecho, estoy trabajando conjuntamente con el lore de Siaga Navir para trabajar esa parte, porque si tiene historia, si tiene un trasfondo y quiero irlo como sacando poco a poco en las animaciones y en los trabajos posteriores. Pero son animaciones que hice con Lester Bangs para probar el rigging y para probar como las texturas principalmente de la piel. Ahí donde tuve problema fue nada más en lo que es la ropa y los ojos, porque antes no tenía ojos. Antes solamente eran como pupilas negras, que también era parte de su historia en ese entonces, pero después como que se fue cambiando. Esta fue el primer render que hice de Lester Bangs. Y si se dan cuenta como que aquí ya le había cambiado los ojos. No es cierto, este no fue el primero, este fue como el tercero. Aquí ya le había cambiado los ojos, ya le había hecho el rigging. Lo único que sí no me gustan son las manos. Las manos sí las odié, pero si las cambio siento que ya no sería él. Pero posiblemente sí le modifique algunas cosas. Este es el primer lore que tenía. Si se dan cuenta parece muerto. Parece como poseído, oído, no sé. Pero era prácticamente este tipo de renders que hacía yo con Lester Bangs. Esos eran cuando hice las pruebas del rigging. Si se dan cuenta, hacía como expresiones raras y todo eso. Fue mi primer rigging y de hecho fue un asco. Y eso que lo hice con un Rigify. También aquí tenía problemas con las texturas porque cuando renderizaba pues se veía así. Yo decía, ¿qué es esto? Y eso me da mucha risa. También hice justamente cuando hice ese render, también hice este video de Lester Bangs bailando la de Flower de Jisoo.